y no está mal que tengamos apego. Lo que invitamos a la gente es a identificar cómo se vincula, cómo es su estilo de apego, y si ese estilo de apego lo aleja de un vínculo donde exista reciprocidad, entonces vamos a hablar acerca de un estilo de apego inseguro. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de. Mi nombre es Crisel Álvarez y estoy con mi compañero Alex Carmona, y hoy vamos a hablar con ustedes acerca del tema del apego. Porque sería interesante que habláramos acerca de esto, Alex. Pues mira, la necesidad de apego es algo que surge específicamente en el ser humano, porque cuando nacemos lo que pasa es que no traemos como las herramientas para sobrevivir por nuestra cuenta, ¿no? Entonces dependemos de una figura que se haga cargo de esas necesidades, por lo menos en el primer momento. Y a partir de ahí vamos desarrollando como un vínculo emocional que nos da cierta seguridad psicológica, ¿no? Entonces a partir de ahí se forma como una base segura desde la que podemos ir explorando el mundo, nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Pero bueno, aquí estamos hablando en el caso ideal, ¿no? Cuando es un apego seguro. Porque lo que puede pasar es que esta figura de apego pues, no esté disponible, ¿no? Por diversas circunstancias. Entonces, lo que pasa en el niño es que primero está al tanto de cuáles son los peligros que puede haber en su entorno, ¿no? Si determina que hay un peligro, se acerca a su figura de apego. Si esa figura de apego se muestra atenta, disponible y responsiva, entonces la sensación de peligro como que disminuye, no se acaba del todo, pero disminuye y permite que el niño siga jugando, experimentando, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa figura no está presente? Entonces eso es como una señal de alerta para el niño, como para que se activen estrategias, ya sean de hiperactivación o de desactivación. Entonces de hiperactivación del sistema de apego se trata de niños que cuando experimentan esta falta de su figura, entonces empiezan a quizá hacer un poco más de berrinche, se ponen un poquito más ansiosos, se ponen más atentos de lo que está pasando a su alrededor. Todo esto para sentirse más seguros cuando falta una figura de apego. Y hay otros niños que desactivan el sistema de apego. Entonces, en lugar de ir a buscar una figura que creo que puede estar disponible, mejor ni me intereso. Me distancio completamente de ese vínculo para protegerme, ¿no? En términos de mi supervivencia psicológica. Y entonces ahí radica la importancia de la influencia de estas figuras de apego, ¿no? Claro. Influyentes que terminan siendo, sí. Y esa disponibilidad o no disponibilidad de los cuidadores, claro. Que no siempre son papá y mamá. No. En algunos casos pueden ser los abuelos, la nanita. Sí, es quien esté presente y disponible en ese momento para darle esa sensación de seguridad psicológica al niño, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que con estos vínculos de apego, como los vamos formando desde una edad como muy temprana, en la que nuestro cerebro no está completamente desarrollado, ¿no? O sea, por ejemplo, la corteza prefrontal, que se acaba de desarrollar hasta los 25 años por ahí, pues obviamente en un niño pequeño no está. Entonces, toda esta información acerca de las figuras que están presentes y que nos pueden dar esa sensación de seguridad, se guarda como memoria implícita a veces, se guarda como estados emocionales, se guarda como memoria procedimental, es memoria que no es accesible a la palabra, ¿no? Entonces, como no lo tenemos tan presente, luego lo podemos ir reactivando en las relaciones futuras. ¿Qué es lo que pasa en la adultez, no? Sí, así se ve el apego en la adultez. Empieza en la infancia, esa información se codifica de alguna manera que no está tan accesible para la memoria verbal, o sea, no lo puedo contar como algo que me pasó en muchas de las ocasiones, pero lo empiezo a actuar. Y entonces ahí, por ejemplo, no sé si nos puedes hablar un poquito de los tipos de apego, ¿no? Claro, bueno, en primer lugar creo que es fundamental identificarlo en general cómo lo percibimos, ¿no? Un poco el estilo de apego tiene mucho que ver con la manera en que nos vinculamos, con la manera en que nos relacionamos y que como tú nos compartes,
es de tanta relevancia porque inicia, algunos autores o teóricos plantean que antes del nacimiento ya se va generando un estilo de apego en función de la receptividad o no de la madre con el hijo, ¿no? Entonces, pues es algo que viene desde el nacimiento, pongamos que desde el nacimiento. Si mi figura de apego está o no está disponible, eso va a hacer que mi estilo de apego no sea un estilo de apego seguro. Sí. Y entonces genere estos 3 subtipos que hoy queremos compartirle a la colectividad, ¿no? Entonces encontramos el estilo de apego ansioso, son personas que en la adultez, además de mostrarse muy apegadas, tienen esta creencia de que no son suficientes y están en una búsqueda constante de validación en sus relaciones interpersonales que no solamente tienen que ver con el área de pareja. Claro. Lo mismo pasa en el área laboral, lo mismo puede pasar en el área de los amigos, y son esas personas que están disponibles las 24 horas o que no saben poner límites o que no saben comunicar en muchos casos. Entonces, en definitiva, creo que es fundamental hacerle ver al público que este mismo estilo de apego va a generar un estilo de afrontamiento que no es sano y que normalmente es lo que los trae a la consulta. Claro. Además de ese estilo de apego ansioso, también encontramos el evitativo, en el cual la emoción que se presenta normalmente es la desesperanza, porque tuvo normalmente figuras principales o cuidadores negligentes. Y entonces se genera esa idea de ¿para qué acercarme si no voy a encontrar esa reciprocidad o esa disponibilidad de mi figura, ¿no? Claro. Y por último lugar encontramos los ambivalentes o desorganizados que están muy conectados con el miedo, pero que también pueden generar reacciones de irritabilidad. Entonces son los 3 que normalmente recibimos o podemos ver en la mayoría de los pacientes. Claro. Y bueno, pues claro que una persona que tiene un determinado tipo de apego no se acuerda como tal de dónde viene y por qué lo hace, ¿no? Porque acuérdate que tiene mucho que ver la parte inconsciente, de que los primeros años, si se forma durante tus primeros años, cómo evocas un recuerdo, solamente sabes que aprendiste a amar de una manera distorsionada. Exacto. Y que esa disponibilidad de tus figuras fue intermitente, no en todos los casos era lineal, no siempre estaban para ti, no siempre estaban disponibles, no siempre recibías lo mismo de esa persona. Entonces genera una inestabilidad. Sí, claro. Y aquí es muy interesante, ¿no? Porque si bien no puedes recordar como tal cómo fueron esas primeras experiencias en la infancia, lo puedes sentir y además lo repites, ¿no? O sea, si no, más bien repites para no recordar o repites porque no te acuerdas, ¿no? Exactamente de lo que pasó en esos primeros vínculos, porque eran etapas muy tempranas. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que más los trae a la consulta, ¿no? Es como un patrón de repitencias de relaciones similares, en las cuales por lo general el paciente sale desfavorecido. Exacto. Y bueno, esto es muy importante porque justo nos lleva al tema del apego en la pareja, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ya es un tema que sí ha salido, o sea, sí es como bastante popular, pero quizá podamos ahondar un poco más en las formas en las que nos relacionamos con las parejas desde estos distintos tipos de apego. Pero esperen, entonces, ¿el apego es el vínculo, la forma en que nos relacionamos? ¿Qué es el apego? Ok. Es el vínculo emocional profundo que tienes con tus cuidadores desde una etapa muy temprana. Y que luego vas a replicar en la mayoría de tus interacciones. Ok, entonces, ¿hay apegos que son buenos? Sí hay apegos que son más funcionales que otros y que te permiten adaptarte mejor a la complejidad que representa una interacción social, ¿no? Entonces, el apego, el más adaptativo sería el apego seguro. Entonces, en el apego seguro lo que pasa es que funciona como si fuera una base segura desde la que puedes partir para seguir con tu vida, para seguir con tus actividades. Y si te encuentras algún reto, alguna dificultad, algún miedo, puedes regresar a esa base segura en donde vas a sentir esta sensación de seguridad psicológica. Pero no es como piensan algunos, que en el apego seguro
no hay sufrimiento, no hay dolor. Sí, puede que estén en una relación y desde la ruptura él puede llegar a ser empático, pero también entiende no es un lugar bueno para mí. Y entonces elige salirse. Ok, pero entonces nadie debería tener apego en esta vida. Todos tenemos apego. El apego forma parte de la personalidad del individuo, es algo necesario, no es como la gente cree que porque estoy apegado entonces estoy en el lado oscuro o en la parte negativa de la salud. En realidad tiene que ver cómo nos apegamos, lo que atrae o lo que los trae muchas veces a la consulta tiene más que ver con cómo se relacionan, con cómo se vinculan, desde qué lugar se vinculan, y ahí es que entran los estilos de apego no sanos o no seguros, ¿no? Ok, entonces más bien es como identificar qué tipo de vínculos estoy formando en mis relaciones y saber que es normal. ¿Cómo nos apegamos? ¿Qué estilo de apego tengo? Es fundamental que podamos identificar cuál es mi estilo de apego y si resultara que no es un estilo de apego seguro, en cuál categoría estamos para poder abordarlo. Ok, entonces podríamos decir que el apego es algo básico en las relaciones humanas. Claro, es necesario. Es necesario desde el momento en que nacemos. Y de hecho, justo este apego seguro lo que te permite es crecer. Esa es la característica. Estás en una relación a la que puedes volver si sientes que hay alguna dificultad y de la que puedes salir perfectamente a seguir haciendo tus actividades cotidianas, lo que te causa placer, lo que te causa disfrute. No es una relación en la que quedas absorbido, como por ejemplo sería en un estilo de apego más hacia lo ansioso, o en una relación en la que ni siquiera te comprometes, que sería como un estilo de apego más evitativo, pero justo ahorita... Sí, pero no, es interesante esa parte porque mucha gente asume desde este estilo de apego seguro que muchas veces lo confunden con el evitativo, que están apegados positivamente, ¿no? Y en realidad no es así. Desde un estilo de apego seguro hay esta interdependencia entre los miembros de la pareja o de la relación interpersonal. Claro. Sí. Hay compromiso emocional. Hay compromiso emocional, hay responsabilidad afectiva, hay un intercambio que me nutre y te nutre. Así es, efectivamente. No se genera esa verticalidad de las relaciones de dependencia. Ok, entonces si quieren, ahora sí platíquenos un poquito cómo se ve el apego en las distintas relaciones. Ok. ¿Qué te parece si comenzamos con la pareja? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Excelente. Entonces, aquí me voy a servir de un enfoque terapéutico que no es el mío, pero que sí conozco bastante bien. Se trata de la terapia focalizada en las emociones para parejas. Entonces, desde este tipo de terapia, lo que se busca es ver cómo se está relacionando la pareja y cómo se están expresando esas necesidades de apego. Entonces, hay maneras distorsionadas en las que uno expresa las necesidades de apego, que pueden ir hacia lo ansioso, que se vuelve más agresivo, o hacia lo evitativo, que es el desapego completo. Entonces, en la pareja, esto ocurre muy frecuentemente, ¿no? O sea, entonces tenemos, por ejemplo, el clásico caso de un hombre que llega, pongámosle a su casa con su esposa, y entonces la esposa está ahí y nada más como le pregunta a su esposo, ¿y cómo te fue? Y el esposo responde, bien, y se va a comer. Y entonces la esposa se enoja y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no me siguió la onda? ¿Por qué no me siguió la conversación? ¿Qué le pasa? O sea, no le pido mucho. Entonces ahí tenemos como esta pareja entre evitativo y ansioso, ¿no? Entonces, el evitativo que llegó del trabajo y no quiso establecer como ese vínculo emocional y no vio la necesidad de apego de la esposa, ¿no? Que le estaba pidiendo de alguna manera, ¿no? Con estas invitaciones a conversar. Y en lugar de eso se fue. Y la esposa viene desde un lugar más ansioso, ¿no? Porque quizá empezó a pensar, híjole, no me quiere hablar porque ya no me ama. ¿Qué tal si está con otra? Puede ser, ¿no? Puede llegar hasta esos extremos. ¿Qué tal si ya no me está hablando porque tiene otra pareja? ¿No? Y entonces ahí se genera como una falla en la comunicación
pero que viene desde la necesidad de apego que los dos tienen. Uno ni siquiera hizo el esfuerzo de conectar porque quizá lo siente como demasiado peligroso, ¿no? Y que genera lo que más vemos en la terapia de pareja, ¿no? Como estas fallas de comunicación en la mayoría, pero que obviamente responden mucho también a cómo aprendemos a amar. Y aprendemos a amar en función de la relación que tienen nuestros padres con nosotros y nuestros padres entre ellos. Entonces, si ese aprendizaje es distorsionado, es lo que voy a replicar en mis otros vínculos. Claro. Sí. Entonces, si yo puedo identificar que mi estilo de apego es ansioso y quiero estar escribiendo a mi esposo, asistir a una junta todo el día, y resulta que el estilo de apego es evitativo, en el caso de él, o ambivalente, no me va a responder en todo el día hasta que llegue y yo probablemente tenga un colapso nervioso para ese momento. Entonces, que es una dupla que se ve muchísimo en consulta. Claro, y entonces ahí el objetivo sería, desde una perspectiva terapéutica, tratar de traducir esas distorsiones en la forma en que se comunicó la necesidad de apego para que vengan desde donde tienen que venir, que es desde la necesidad de vincularse emocionalmente, de sentirse seguros, ¿no? Entonces quizá en el ejemplo de la esposa que le está mandando muchos mensajes al esposo que están juntos y no le contesta, quizá proponerle, imaginemos que estos mensajes vienen así, como de ya me abandonaste, ya no me quieres, ¿qué te pasa? ¿Me odias? Quizá reformular, ¿no? Quizá decir... Y la relevancia de que cada uno tenga un trabajo personal, ¿no? Sí, también. Porque incluso cuando llegan a la terapia de pareja y uno de los dos o los dos presenta un estilo de apego inseguro, detiene el proceso de pareja. Sí. Entonces es como tú tienes que identificar en primer lugar cuál es tu manera de relacionarte y tu pareja igual. Exacto. Y hay que ver si esos dos estilos, que no solamente tienen que ver con la manera en que nos relacionamos, sino con el estilo de crianza, con los mensajes parentales, con todos los mandatos que recibieron, están haciendo que no generemos una conexión real. Así es, justo. Ajá. Entonces, justo como reformular estas expresiones distorsionadas, por así decirlo, de apego que vienen condicionadas por todo lo que nos acabas de decir, en términos de la necesidad real de apego. Oye, necesito que te hagas más presente. Quizá me puedas contestar un mensaje o dos, por favor, porque eso me hace sentir seguro. Y el otro quizá decir, oye, cuando me mandas tantos mensajes me hace sentir que no tengo espacio para mí, que me vas a absorber. Entonces, comunicar las distintas necesidades de apego, ¿no? Dependiendo del estilo. Y creo que ahí sería bueno, Alex, que habláramos acerca de cómo se presentan en la adultez. ¿Cómo vemos el apego en la adultez? Porque hemos hablado acerca de lo importante que son nuestras figuras, nuestros cuidadores y cómo se genera, pero ¿cómo lo vemos en la mayoría de las personas? ¿Cómo vemos un estilo de apego, por ejemplo, evitativo? Sí, mira, en el caso de los evitativos, pues obviamente regresando a la parte como de desarrollo, ¿no? Son niños que aprendieron que papá, mamá, etcétera, cuidadores, no van a estar ahí, no van a estar disponibles, entonces como que se retraen, ¿no? Como que se desapegan de todas las relaciones y se hacen, entre comillas, independientes. Entonces quizás sean personas que tengan como cierto desinterés en las relaciones interpersonales. Como que se quedan en la superficialidad, en algunos casos, exacto. Socialmente, ¿cómo se miran? Es que yo tengo, es que no quisiera caer en estereotipos así como de carreras o como de profesiones, pero por ejemplo en las ciencias matemáticas y en las ingenierías vemos muchas personas con apegos más de tipo evitativo, ¿no? Que se enfocan demasiado como en cuestiones un poco más teóricas o que muy racionales, exacto, que se quedan clavados en el trabajo y a partir de eso ya no hay energía para invertir en relaciones interpersonales como más afectivamente, más profundamente. ¿En tu práctica cuál has visto más? Yo he visto más personas con apego, ansioso. Yo también, yo creo que es la que más prevalece y creo que a nivel de emoción lo que más se manifiesta es un deseo de validación constante, una búsqueda tremenda de ser visto y una desconfianza innata. Sí. Y luego también como la interpretación que hacen de las comunicaciones o de las interacciones que tienen, ¿no? O sea, siempre hay un sesgo en ser abandonables.
que es lo que más prevalece, ¿no? Lo principal para ellos es la idea de no me sueltes, no me sueltes, y ahí está el ejemplo de los niños cuando los llevas a la escuela y no te quieren soltar y te hacen el berrinche y te agarran durísimo y pasan toda la jornada sin hacer nada porque solo están con este pensamiento rumiante de que soy abandonable, no van a volver por mí, me voy a quedar aquí, ¿qué va a pasar conmigo? Claro, y luego lo que pasa en esos casos es que hacen tantos esfuerzos como por estar tan pendientes de esa figura que acaban cansando a veces a las figuras que tienen como de apego, ¿no? Y se acaban yendo esas personas y se les confirma otra vez la creencia de Shin. Claro, porque tienen, bueno, desde mi corriente tienen un esquema mental muy arraigado que hace que la pareja los abandone. Ya. Sí, como para darle fuerza a esa misma creencia distorsionada. Claro, sí. Bueno, de hecho, justo en mi corriente lo que pasa es que hay un mecanismo de defensa que se llama identificación proyectiva. Es un poquito complicado. Entonces se trata de aspectos que no reconozco de mí, que me parecen amenazadores, los proyecto en otra persona y esa persona se acaba identificando con esos aspectos. Entonces quizá yo tengo la imagen de una mamá que me abandonó y entonces a la hora de que me voy a relacionar con una mujer me pongo quizá como demasiado preocupado por las señales que me están viendo. Si me está haciendo caso, si me está volteando a ver, ya se cansó de mí, me estoy constantemente preocupando por eso y en esa preocupación la canso y me acaba abandonando, entonces se convierte en la mamá que me abandonó. Y la interpretación desde mi área es como el amor duele, el amor te puede hacer sufrir, ¿no? La misma persona que te da bienestar o cariño o afecto también puede no estar para ti, o puede ser cruel, o puede ser... Sí, claro. Es como inestable, ¿no? Sí. Pero, a ver, ahí me causó curiosidad. Ahí, ¿cómo harías la distinción entre el amor normal que duele y un amor que ya quizá está convirtiéndose en una dinámica que no le beneficia a la persona? Por la emoción que prevalece. Okay. Por ejemplo, en los estilos no seguros, lo que más encontramos es angustia, miedo, desesperanza, mientras que en un estilo de apego seguro, pues encuentras paz, encuentras equilibrio, no encuentras, no es que sean emociones buenas o malas, más bien tiene que ver con lo que mueven en cada paciente. Claro. En qué activan en cada uno, ¿no? Por eso hay pacientes que dicen cosas como, es que cada vez que tengo una relación, mis niveles de estrés se van a todo lo que da, o se presentan muy elevados constantemente, ¿no? Es que me genera a mí estar en un vínculo con alguien. Ya. Y en el apego seguro habría chance de sentirse mal, pero siempre pensando que va a haber alguien que me va a escuchar cuando me siento mal. O sea, apego seguro no es igual a sentirse bien todo el tiempo, ¿no? No, igual. Y tampoco, pues, que es lo que decimos, que la gente cae mucho en que el estilo de apego seguro es como un robot o como un mecánico o que puede resolverlo todo o que no llora o que todo lo resuelve fácilmente, ¿no? No tiene que ver con eso. Claro, sí, porque también he visto muchas personas que se mortifican un poquito, ¿no? Como por tratar de ser esta base segura todo el tiempo, a todas horas, con todas las personas. Y no se dejan, pues, en ese mismo intento de ser la base segura, no se permiten pues sentir esos vínculos, ¿no? Y toda la complejidad de emociones que hay en un vínculo sano, ¿no? No solamente hay amor todo el tiempo, a veces quizá hay enojo, un poco de frustración, ¿no? Pero lo importante es que esa frustración y esos momentos de enojo sean reconocidos en el vínculo del apego, ¿no? Que no tengamos como esta presión de tratar de ser como la base segura de todos. De todo el mundo. Otra cosa, Alex, ¿cómo serían las figuras de apego de cada subtipo? ¿Cómo serían los padres de un estilo de apego ansioso? Sí, esto es muy interesante porque... ¿O cómo lo veríamos, ¿no? Sí. Porque hay muchos pacientes que dicen, pero ¿cómo me doy cuenta de que ese es mi estilo de apego y no este? Sí, claro. Una figura de apego en un estilo ansioso, por ejemplo, sería un papá que no estuvo lo suficientemente atento y responsivo
a las señales del niño, o sea, las señales de malestar o a las necesidades, no estuvo lo suficientemente, pero cuando ese niño activó el sistema de apego, por ejemplo, cuando ella hizo el berrinche, por ejemplo, cuando ella se puso ansioso, ahí sí respondió. Entonces, lo que aprende ese niño es, si yo hago mi berrinche, si yo me pongo muy ansioso, hay la posibilidad de que me volteen a ver. Pero, por ejemplo, tú desde esta teoría del apego de Bowlby, ¿cómo miras esto que manifiestan acerca de que durante los 8 primeros meses, si mamá no respondió a mi llanto porque necesitaba que me cambiara o comer, voy a generar un estilo de apego inseguro? ¿Cómo lo miras tú? ¿Qué piensas de eso? Mira, creo que... Porque partiríamos de que todos tenemos un estilo de apego inseguro, sí, porque exacto. No todos tuvimos esa disponibilidad. O sea, sí, creo que es muy difícil, es muy complicado marcar un periodo, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero definitivamente sí hay un periodo crítico en el que tiene que haber la sensación de una persona que te está cuidando. Para ti. Porque si no lo vives, las consecuencias son bastante graves. De hecho, te puede generar trastornos de personalidad, como trastorno limítrofe de personalidad. Sí. Todos esos tienen su base en la insuficiencia de la figura de apego en un momento de la vida. No sé si son los primeros 8 meses, pero sí tiene que haber esa presencia. Y no tiene que ser la mamá. Pero que exista es lo que va a generar, claro, que sea seguro, ¿no? Sí. Cualquier sustituto. Puede ser igual una cuidadora, la abuelita, la tía, que te haya hecho sentir esa seguridad de pequeño. Esas marcas son muy fuertes. Pues seguimos hablando acerca de cómo serían entonces las figuras de las principales figuras de apego o cuidadores de los que generan un estilo de apego evitativo. Sí, ahí sí es una figura ausente. Puede ser físicamente. Te iba a preguntar, ¿ausente físicamente nada más o en lo emocional? No, sobre todo en lo emocional. O sea, a veces quizá puede haber alguna ausencia física, pero si esos momentos de presencia son realmente emotivos, quizá no sea tan perjudicial, ¿no? Pero lo importante es ausente en un sentido emocional. Y ahí lo vemos actualmente con los papás que le dan el iPad a los niños cuando se ponen como muy enojados o como que empiezan a tener ahí problemas de conducta, ¿no? Porque lo que le estás enseñando al niño es, mira, distráete. Yo no estoy ahí para regular tu afecto, para ayudarte a regular tu enojo, tu frustración, tu ansiedad. Te doy el teléfono, ahí como tú le puedas hacer. Y entonces eso sí genera como cierta idea de que no puedes depender de la corregulación emocional. Y por ejemplo, los padres, ¿qué le podríamos decir a los padres que trabajan ambos todo el día? ¿Qué le podríamos decir para que influencien de un modo positivo en sus hijos? Es que tocas un tema muy importante porque a veces sí la presencia de los padres está influida por factores que van más allá de ellos, ¿no? No es simplemente que los papás no quieran estar presentes. Hay cuestiones como el trabajo. Pero ahí entra esta parte de que hay muchos pacientes con un estilo de apego seguro que tienen papás muy ocupados, sí, pero que en lo emocional encuentran la forma de estar presentes también. Eso, ¿no? Es. Yo diría que esa es la clave, que estén presentes en esos momentos que sí tienen, que sí hay, que le hagan saber que están ahí para su hijo. Como no cantidad sino calidad de tiempo, ¿no? A lo mejor no están toda la semana y está la abuelita, la cuidadora, la nanita, pero el fin de semana sí tienen esa interacción con sus hijos relevante, ¿no? Sí. Y ahorita que tocas ese tema sobre lo que pueden hacer los papás, ¿no? Porque a mí me parece muy importante, porque muchas veces los papás no pueden responder a las necesidades del niño, no por ganas, ¿no? No es una cuestión de, es que no tengo ganas de atenderlo. Es que también hay problemas de apego en los papás, sí, con las figuras de apego, con los abuelos, ¿no? Súper importante. Con sus papás. Entonces, quizá ahí también una manera de hacerlo mejor sería cuestionarme, ¿por qué no estoy pudiendo escuchar a mi niño? ¿Será que algo viví yo? Son patrones generacionales, claro, ¿no? Exacto, patrones generacionales. Entonces la pregunta sería, ¿será que algo viví yo en mi infancia? Mis papás no estuvieron lo suficientemente disponibles,
Entonces a partir de ahí... ¿Y cómo quiero vivirlo yo también? Exacto. Quiero ser como mis papás, quiero ser diferente de mis papás. ¿Con qué me quiero quedar y con qué no de lo que tuve? Claro, exacto. ¿Cómo podemos ver un apego en una amistad, por ejemplo? Pues fácil, lo ves, es muy común entre las mejores amigas que se celan constantemente, que si publicas una foto con alguien y ella no está, se generan emociones negativas como envidia o ese bombardeo de no me invitaste, ¿por qué? Y en ellas se genera esa angustia acerca de no soy suficiente para ella, que tiene otras amigas. ¿Y en una relación de trabajo, por ejemplo? Uy, ahí luego pasa mucho con los jefes, ¿no? Quizá como yo hice este trabajo, se lo presento a mi jefe y me dice aquí no, esto estuvo todo mal. Entonces me recuerda a como quizá mi papá me regañaba cuando hacía algo mal y me remitió a quizá no soy lo suficientemente valioso, mi trabajo no es lo suficientemente valioso, no soy lo suficientemente capaz. Sí, lo puedes ver mucho como en el diálogo interno que tiene el empleado trabajador, ¿no? Que no me consideraron o no me promovieron o no pude ser yo el líder de esa situación porque no soy capaz, no soy lo suficientemente buena, entonces o puede irse hasta esta parte de esa búsqueda constante de ser validado, de ser reconocido, no pongo límites, no comunico, me quedo hasta las 12 de la noche y etcétera, etcétera. Okay. Tiene más que ver con la emoción que lo sostiene, que en el caso del estilo de apego ansioso es la angustia. Aquí en lo que platicaban como este tema de que el apego surge desde pues prácticamente el nacimiento, me surge un poco la duda, ¿no? Se escucha mucho hablar ahora como de estas huellas que se generan en la infancia. O sea, podríamos decir que todas las huellas surgen a partir de los apegos no sanos. Las huellas. Es que creo que las primeras experiencias cuando te vinculas con alguien sí dejan una huella muy importante. Okay. Y son como la base sobre la cual se construye como un modelo para interpretar las relaciones que siguen. Entonces, si bien sí son muy importantes, no es una cosa determinista, ¿no? O sea, no es de que si te pasó tal, ya te vas a quedar así para el resto de tu vida. Lo que sí es que ejercen una influencia muy fuerte en cómo vas interpretando el mundo. O sea, si tú tuviste una mamá, pongamos el caso, que era como muy ansiosa por cuestiones como de higiene, digamos, ¿no? O sea, eso para un niño, ¿qué le dice sobre el mundo? Que todo es peligroso y que todo En todos lados hay una oportunidad para contagiarse y morirse de una enfermedad grave, ¿no? Entonces, eso estaría en la base y sobre eso se van a ir sumando experiencias que van a ir confirmando las más de las veces esa primera impresión que recibiste en la infancia. Pero sí viene entonces a partir del apego. O sea, podríamos decir que el apego es como la raíz del árbol de todo lo que pues está en el inconsciente o de cómo nos relacionamos, etc. Se forma desde muy temprana edad, pero interesante sobre todo ahora que hablan tanto de huellas y de heridas pero también ahí se descartaría un poco el tema de personalidad, ¿no? En el niño. ¿Qué pasa si en estudios de gemelos que uno genera un estilo de apego inseguro y el otro tiene un estilo de apego seguro? Sí. También. Entonces entra como esa... Creo que el tema de las huellas es importante también, sin embargo, es más relevante el cómo interpreta. Claro. Cada uno el amor desde su punto de vista, ¿no? Sí, exacto. Como dice, si yo aprendí a que el mundo es un lugar hostil, negativo, obviamente eso va a generar un estilo de afrontamiento distinto. Claro. Así a mí todo me fue dado de una manera muy orgánica, entonces no voy a andar por el mundo con la espada desenvainada todo el tiempo. Exacto, sí, como que va determinando la manera en que vas interpretando el asunto. Y aquí es muy importante porque desde mi corriente el apego en realidad sirve para darte una habilidad que se llama mentalización. Entonces es la capacidad para entender tus acciones de acuerdo con estados mentales y también las de los otros. O sea, no nada más actúas porque actúas.
Actuaste porque hubo una emoción y un pensamiento detrás. Y los otros no actúan así nada más porque actúan, sino que actúan porque hay una emoción y un pensamiento detrás. Entonces, eso es lo que te va dando la relación de apego, te va dando maneras de interpretar por qué las personas hacen lo que hacen y por qué tú haces lo que haces. Y porque cada uno se relaciona como se relaciona, ¿no? Exacto, y se pueden volver muy rígidos, como en el caso de los apegos inseguros, ¿no? Donde todo el tiempo estoy pensando que las personas están actuando de una manera porque yo soy abandonable. Y muy predecibles también. Ajá, exacto, y se van confirmando y se van como reafirmando. Y en un apego seguro, la cuestión es la flexibilidad de la interpretación de cómo están actuando los demás. A veces puede ser culpa de ellos, a veces es culpa mía. No tengo yo toda la responsabilidad en una relación, ¿no? Sí puedo depender sin absorberme, la interdependencia, no soy independiente, etc. Alex, hace rato decías algo que me pareció como interesante en el tema de que a veces buscamos ser el apego seguro de todos. Pero eso no, o sea, si estamos como con esta búsqueda de que tenemos que ser el apego seguro para mamá, papá, pareja, amigos, etcétera, eso no refleja también un apego ansioso, porque sí. Entonces es como un tema de yo tengo que encargarme de que todo esté súper bien, porque si no yo no valgo, yo no aporto. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, así es. Sería como una interpretación desde el apego ansioso sobre lo que es el apego seguro. Suena como a lo que hablamos del estilo de apego evitativo y el estilo de apego seguro. También sí. Mucha gente lo confunde. Exacto, sí. Ahí se van dando como estas interpretaciones. Cada quien desde su propio estilo de apego empieza a interpretar qué es el apego seguro. Entonces, pero desde el apego ansioso, como menciona María, desde el apego ansioso tú quieres complacer a todos. Exacto. Tú quieres estar para todos porque no quieres que te abandonen. Exacto, y entonces quieres ser suficiente. Claro, y el apego ansioso se va como cristalizando aún más. Pero en el apego seguro no hay ese deseo no. de estar para todo el mundo, de salir de ti, o sea, de algún modo. El apego también puede como... no sé si afectar es la palabra correcta, pero influir en la relación que tenemos con nosotros mismos. O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, desde un tema desde un apego ansioso, decir, no me merezco tal y tal hasta que yo sea tal y tal, hasta que yo logre tal y tal. O sea, el apego también influye en la relación y en la imagen que tenemos de nosotros, ¿o no necesariamente? Sin duda, y eso es lo que buscamos en los procesos personales, ¿no? Hacerle ver al paciente que de algún modo no solo te vinculas negativamente con el entorno, sino que seguramente contigo hay esa misma desconexión. Claro, sí. Y bueno, pues obviamente es que otra vez regresando como al tema como de desarrollo, ¿no? O sea, un bebé no tiene noción de lo que es hasta que ve en su cuidador lo que representa. La respuesta. Es como un espejito que se va formando. Entonces, si yo lloro y nadie viene por mí, ¿eso qué dice de mí? Que no soy tan especial, que no soy suficiente, que no atraigo la atención de nadie. Y por ejemplo, con ese punto que mencionas, María, tiene mucho que ver, o se ve muy manifiesto con el diálogo que tenemos, que es el que va a determinar cómo tú te relacionas con los demás, ¿no? El diálogo interno, dices. Sí, el diálogo interno. Sí, por ejemplo, las personas que tienen un estilo de apego ansioso, normalmente la creencia que tienen es que no son suficientes. Entonces, obviamente, a nivel laboral, es que no voy a poder lograr esto, es que seguramente no voy a llegar ahí, es que no te voy a poder dar todo lo que tú necesitas. Incluso, pues yo he visto casos de pacientes que se van a casar y dicen, es que yo no creo que yo pueda hacer feliz a mi pareja. Sí, o como para poder, no sé, ahora de repente se puso muy de moda el tema de no voy a salir con nadie hasta que yo esté 100% sanado o sanada, ¿no? Sí, que es un error tremendo porque llegan y te dicen esto de no puedo vincularme con nadie, no voy a salir con nadie hasta que no me vuelva una persona responsable afectivamente. Y eso también habla como de un mensaje de atrás de no soy suficiente. Sí, y también ¿no? Es una estrategia evitativa, ¿no? O sea, podría ser como una manera de protegerse, de distanciarte, diciendo es que tengo que trabajar primero en mí, tengo que estar perfecto yo para que después pueda estar con los demás. Oigan, y estas personas que tienen como, lo decías tú, se me olvidó el nombre técnico, pero los dos apegos, ¿no? Que de repente van de un lado de la balanza al otro,
ambivalentes o inconscientes. Ajá, se vuelve mucho más... No, perdón. No. Ambivalentes o desorganizados. Ok. Inconscientes somos todos. Todos somos inconscientes. O sea, no sé, eso me imagino que a un nivel de relación pues, interpersonal se debe volver como muy complicado y hasta agotador porque vas de un lado, o sea, vas de un extremo a otro. ¿Cómo? En el caso de ese estilo de apego ambivalente o desorganizado es de los más complejos que recibimos, porque el paciente puede ir de la ansiedad a la evitación constantemente y entonces puede invertir mucho tiempo en que no lo abandone, pero cuando ya siente que lo van a abandonar, entonces puede generar una emoción de ira. Okay. O de agresión o de agresividad. Ese mismo miedo a que lo abandonen puede generar una respuesta explosiva. Y también puede ser que la respuesta sea pues que no haya ningún tipo de interés en teoría. El desapego así completo. Ajá, sí. Exacto. Sí. Y es que ese tipo de apego también habla como de la estructura de uno mismo. O sea, habla de la continuidad que hay en la estructura del sí mismo. Entonces son estos pacientes que tienen este estilo de apego desorganizado, ambivalente, son personas que justo de corriente utilizan un mecanismo de defensa que se llama la escisión. Entonces hay una parte de ellos que es muy vulnerable y que está constantemente preocupada de las respuestas de la figura de apego, que cuando parece demasiado intolerable es como si desapareciera y aparece esta parte evitativa independiente que se sobrepone a la parte vulnerable y preocupada. Entonces están como en ese péndulo. Me suena un poco a los pacientes con TLP, con trastorno limítrofe. Sí. Que de inicio te cuentan acerca de su historia de pareja y son sumamente apegados, sumamente con un miedo al abandono tremendo, pero cuando sienten que eso va a llegar ahí, se salen de la relación, se van completamente, desaparecen. Y es como si fueran otra persona, literalmente, porque para ellos es intolerable tener las dos versiones de sí mismos. Entonces le dan prioridad a una u otra dependiendo del momento de la interacción. O sea, si sienten que la interacción sí les puede dar esa seguridad o les puede llenar ese vacío, entonces se ponen vulnerables y se ponen excesivamente preocupados. Y en el momento en que detectan algo que les hace pensar, no, ya se me va a ir, para que no se les vaya, ellos se van primero. Sí. Ok. Ahorita mencionabas algo, Cris, todos somos muy inconscientes y pues sí, ¿no? O sea, creo que el trabajo justo personal y terapéutico viene desde pues el querer ser consciente y después volvernos conscientes. O sea, ¿cómo podemos volvernos conscientes de este tipo de apego o cuáles son las señales en donde decir, hijo, creo que sí hay algo que trabajar, o sea, cómo se desarrolla esa conciencia o cómo se empieza a querer desarrollar esa conciencia? Normalmente lo que vemos la mayoría en la práctica es la emoción de angustia en la mayoría de los pacientes, ¿no? Generan como esa idea de que no están bien porque hay un patrón que se repite de relaciones que no funcionan o de interacciones que no son buenas. Así se dan cuenta, así normalmente se dan cuenta. A lo mejor tienes un núcleo social que te contiene y te puede hacer ver, oye, ¿no te parece que todas tus parejas terminan teniendo este mismo tipo de acciones y tú respondes de la misma manera? A lo mejor en casa también te lo pueden hacer ver. Pero no, en consulta lo miramos mucho desde la angustia del paciente, desde lo que él trae negativo acerca de cómo me relaciono. No sé cómo lo miras tú, Alex. Sí, es eso. Normalmente como la primera señal de alarma es que las relaciones empiezan a fallar. Y lo que falla en relación se tiene que curar en relación. Entonces es ahí donde entra como los esfuerzos psicoterapéuticos, ¿no? O sea, como de alguna manera... como intentos fallidos. Ajá. Que se repiten y se repiten y se repiten y que generan la idea en los pacientes de que algo falla en ellos. Exacto. Y entonces llegan a terapia con esa inquietud y entonces les vamos ayudando como a ver exactamente qué de lo que están haciendo
es lo que les está provocando las diversas emociones que justo lo hace hace un rato, ¿no? Angustia, desesperanza, miedo. Sí. Y al final, pues es que genera sufrimiento estas maneras de vincularse, ¿no? O sea, un apego seguro no genera sufrimiento. Quizá haya un poco de dolor en esas relaciones y haya un poco de incomodidad. Pero el dolor es una incomodidad esperada y necesaria. Claro, exacto. Entonces siempre es, si estoy detectando que algo que está pasando en estas relaciones me hace sufrir, eso ya es más que suficiente para decir algo está fallando. Entonces, ¿los apegos inseguros que podemos llegar a desarrollar influyen también en nuestra autorrealización? Sí, definitivamente. Como te decía antes, el apego seguro es una base, ¿no? Es una base a la que podemos regresar en el caso de que estemos experimentando alguna dificultad con nuestras actividades cotidianas. En el niño es la exploración, ¿no? Si está explorando el niño, se espanta, puede regresar con el apego seguro, se regula y vuelve a salir a explorar, ¿no? Eso mismo pasa en el adulto. O sea, nuestra forma de explorar el mundo es a través de nuestra realización, la realización de nuestras metas, de nuestros objetivos, ya sea laborales, escolares, de pareja, amistad. Entonces, si nos estamos relacionando desde el apego seguro con nuestras metas, se va a ver algo así como, ok, voy a intentar, voy a hacer un paso, encontré una dificultad, ok, me regreso y quizá hablo con una amiga con la que sí tengo una buena relación. Pero con la convicción de que lo puedes lograr, ¿no? Claro, porque exacto. tienes una creencia positiva acerca de ti mismo. Exacto, y eso me va a dar la fuerza para volver a salir, a intentar seguir con mi meta, ¿no? Quizá en el caso de un apego ansioso, más bien la meta se vuelva como una estrategia de asegurar que todos me van a querer y que no voy a estar abandonado por nadie, ¿no? Eso... Como el deseo inconsciente de ser validado todo el tiempo, más que su propia realización personal. Claro, exacto, más que la realización es el, por favor díganme que sí valgo, que sí, lo que estoy haciendo importa, ¿no? Desde ahí podría ser desde un apego ansioso y desde un evitativo, quizás sea, me pongo a hacer mis metas precisamente para evitar entrar en relaciones más comprometidas, más profundas, más afectivas, ¿no? Sí. ¿O cómo lo ves? Sí, así tal cual como de algún modo termina, en la adultez lo tenemos que mirar más como una manera de autovincularse consigo mismo, ¿no? Y es lo que no atendemos más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la procrastinación o estas personas que de repente entran así como full a sus metas durante, no sé, 2 semanas, un mes y luego siempre ya no? O sea, ¿cómo es que eso se manifiesta literal como en la ejecución de lo que queremos hacer? Pues yo lo miro como que sí tiene que ver con el estilo de apego que tenga cada uno, ¿no? Por ejemplo, los que tienen ese estilo de apego ansioso, pues van a ser pacientes que puedan, igual como aprendieron a vincularse intermitentemente, lo lleven así a su día a día, ¿no? A su acontecer. Entonces probablemente sus proyectos no van a ser igual inconsistentes o no se van a realizar de la misma manera que un paciente que ha generado o que está desarrollando, porque se desarrolla en un estilo de apego seguro. No sé, ¿qué piensas tú, Alex? Sí, con el tema de la procrastinación es muy interesante porque puede venir desde 2 lugares, ¿no? Podría ser desde procrastino porque estoy tan ansioso de llevar a cabo esta meta. Se me genera tanta angustia. Sí, tengo unas expectativas altísimas de que lo tengo que hacer excelente porque si no los demás no me van a querer. Todo eso se vuelve tan abrumador que me inhibo. Que lo miran mucho en los casos de los pacientes que tienen ADD, déficit de atención. Procrastinan porque le tienen tanto miedo a ser juzgados si no lo hacen, o si no lo llevan a cabo o lo ejecutan como creen que lo tienen que hacer, que lo dejan de hacer. Totalmente. Sí. Pero en el caso de los evitativos. Sí, eso está interesante porque también podría ser como en esta estrategia de desvincularse de todos, ¿no? Y de ser independientes. Entonces ya no lo hago porque hacerlo quizá me ponga en contacto con la posibilidad de enfrentarme a que no va a haber reconocimiento, a que no va a haber validación en absoluto,
Sí, como en el caso de las fobias sociales, ¿no? Mejor no me expongo porque eso va a implicar algo. Sí. Ok, O sea que sí están relacionados 100%. el estilo de apego de cada uno con Ok. este punto. Y en ese caso, en los estilos de apego, les tengo dos preguntas. La primera es, todos caemos en una cajita, es decir, todos tenemos o el evitativo, o el ansioso, o el desorganizado, y si la respuesta es no, porque pues como todo en esta vida, nada es blanco ni nada es negro, ¿cómo diferenciamos a alguien que a lo mejor podemos oscilar de repente, pues un poquito ansioso y luego un poquito evitativo así, a alguien que puede tener un estilo de apego desorganizado? Muy bien, pues desde mi corriente también, y bueno, creo que no es exclusivo de mi corriente, creo que es algo que todo terapeuta tiene que tener, es pensar complejamente, ¿no? O sea, no vamos a pensar que una persona tiene un estilo de apego fijo en todas las interacciones. Va a depender de la persona con la que esté interactuando qué estrategia de apego o qué estilo de apego sale en esa interacción. Quizá haya personas con las que estemos más preocupados de mantener esa relación de apego, y quizá haya personas con las que nos sea más fácil desapegarnos. O quizá incluso con la misma persona en momentos diferentes de la vida cambie. O sea, quizá cuando era pequeño era un apego ansioso con mis papás, pero de pronto en la adolescencia me desapegué, porque entonces mis figuras de apego se convirtieron, por ejemplo, mis compañeros, o mi maestro, o el equipo de fútbol o de básquetbol. Entonces, justo hay que tenerlo como en esa complejidad, porque si no acabamos, dejamos de escuchar, ¿no? Como terapeutas a la persona que tenemos enfrente y toda su complejidad, y lo queremos encajar en un estilo de apego muy rígido, y eso no le ayuda a nadie. Además que es algo que se mantiene a lo largo de la vida. En realidad sí, todos tenemos apego y no está mal que tengamos apego, porque hay como una percepción errada de lo que es el apego. Lo que vendemos no es que la gente se desapegue. Lo que invitamos a la gente es a identificar cómo se vincula, cómo es su estilo de apego, y si ese estilo de apego lo aleja de un vínculo donde exista reciprocidad, entonces vamos a hablar acerca de un estilo de apego inseguro. Y ahí vamos a encontrar los tres subtipos de los que hemos estado compartiendo el día de hoy. Claro, sí. Y ya nada más como para responder a la pregunta de cómo es diferente una persona con apego ansioso o evitativo de un desorganizado, no sé cómo lo veas tú, pero para mi juicio es la rigidez del desplazamiento de un polo al otro, ¿no? O sea, es una persona que no puedes predecir cuándo va a estar más preocupada y ansiosa por el apego y cuándo se va a volver más evitativa. Sí, correcto. Que no podemos distinguir claramente entre un estilo de apego ansioso y un estilo de apego evitativo. En el ambivalente o desorganizado, pues puede haber mucho enojo y puede haber mucho miedo. Y no sabemos cuál va a ser la respuesta que esperamos de él. Y son esas personas que tú ves en reuniones sociales o en el ámbito laboral que te dicen como que la situación no debió escalar tanto, no debió de enojarse tanto. Y son personas que pueden llegar a ser muy iracundas, además de ser muy apegadas también en algunos casos, ¿no? Es como una polaridad tremenda entre una emoción de miedo y enojo. Claro, sí. Y en una persona que tiene esta complejidad de estilos de apego, no se va a ver tan drástico, ¿no? O sea, quizá en algún momento se ponga un poco más ansiosa, pero sí va a haber como un puente lógico a cuando en otra interacción va a ser un poquito más evitativa, ¿no? Sí, pero es más esperado, es como decir, bueno, Juanito es evitativo y normalmente es evitativo, pero en el caso del ambivalente puede llegar a ser ansioso, muy apegado, muy temeroso, y puede ser muy evitativo completamente. Exacto. En situaciones similares. ¿Y es más complejo trabajar a alguien que tiene estos extremos? Pues claro, porque eso se va a ver reflejado en la relación terapéutica, ¿no?
O sea, quizás sea un poquito más fácil para el terapeuta lidiar con un paciente que tenga un estilo estándar, Sí. ¿no? Porque ya sabes qué intervenciones son más probables que funcionen, ¿no? Cómo está interpretando el mundo, cómo te está viviendo a ti como terapeuta. Y con una persona ambivalente, el paso de uno a otro es impredecible. Sobre todo por el miedo que expresan, que es la emoción que más prevalece en ellos. Son muy temerosos normalmente porque no saben qué esperar, no saben si van a ser juzgados o no, no saben si van a ser castigados o no en la infancia. Sí. Y entonces eso hace que se vuelvan, pero no en un nivel de dificultad, no creo, yo no lo miro tanto como que en la práctica van a ser pacientes más difíciles o menos difíciles, creo que les cuesta más dar con su estilo de apego, porque pueden ser muy apegados, como dije, o muy evasivos, ¿no? Hay algunos colegas que los relacionan mucho con los narcisistas. Dicen que pueden llegar a ser, a presentar este estilo de apego. Ok. Oigan, ¿y infancia es destino? Definitivamente no. Infancia es muy importante. O sea, porque son las primeras experiencias que van moldeando la forma en la que vas interpretándote a ti mismo, al mundo, a los demás. Pero siempre hay espacio para modificar. Siempre lo que de alguna manera falla en esas relaciones tempranas se puede reparar ahorita en la adultez incluso. O sea, siempre hay maneras en que esas interpretaciones que antes eran muy rígidas se flexibilicen. Sí. No es como algunos piensan que es una condena, que si yo generé este vínculo desde la infancia, entonces toda mi vida voy a tener que cargar con esta situación. En realidad nosotros hablamos de que sanamos a través de nuestros vínculos, sanamos a través de nuestras relaciones, y creo que es lo que le hacemos ver a la mayoría de los pacientes que recibimos, ¿no? Como podemos hacer un cambio desde un nivel de conciencia adecuado, podemos darnos cuenta de que a lo mejor lo que recibimos fue una visión del mundo, pero no necesariamente es algo que te va a determinar a lo largo de tu vida. Y en este sentido, hace rato Chris nos hablaba de la autovinculación. ¿Nos puede platicar un poquito de eso y cómo se relaciona con el apego seguro y qué es el apego seguro? Autovincularnos implica generar una mejor relación con nosotros mismos, generar un estado de conciencia en donde el paciente pueda identificar cómo es su relación con él mismo, qué tipo de mensajes se da constantemente, cómo es su diálogo interno, a qué responde su diálogo. Y es lo que va a hacer que yo pueda generar ese cambio en mi manera de vincularme, de relacionarme con el entorno también, porque si mi relación conmigo no es buena, mi relación con el entorno no va a ser buena tampoco. Okay. Sí. Y justo esta parte de autovincularse viene como a remediar un poquito esa forma en la que se guardaron esos primeros vínculos, ¿no? Porque decíamos que el cerebro aún no está desarrollado, no tenemos esa información disponible a la conciencia para relatarla como en una narrativa como muy congruente, ¿no? Se queda guardado como estados emocionales que de pronto se activan. O sea, una persona con apego ansioso no es como que dice, ok, creo que ahorita estoy empezando a notar que me estoy poniendo ansioso porque estoy interpretando que mi pareja se está alejando. Ocurre en un instante, ¿no? Se activa inmediatamente la ansiedad, implica una activación fisiológica, empieza a latir el corazón, empieza a respirar más rápido, sudan las palmas de las manos, ¿no? Pero la persona no sabe qué es lo que está pasando exactamente. ¿Qué es lo que le está generando eso? Exacto, y entonces la parte de la autovinculación, que ahorita nos hablabas, viene a remediar un poquito, ¿no? Y es a través de la terapia donde uno tiene más probabilidades de empezar a entender por qué se está poniendo ansioso en esa situación. Y la próxima vez que suceda, ya lo va a poder identificar y va a poder decir, quizá ahorita estoy sintiendo que se está alejando de mí, me estoy poniendo ansioso, ok, no lo había notado. Y quizá antes desencadenaba una respuesta automática que era como buscar compulsivamente a la persona. Y ahora, en este momento como de pausa, puedan decir, puedo reaccionar de otra forma. Y hablamos de vínculos afectivos o de relaciones de pareja porque es lo que más traen a la consulta.
pero la realidad es que este punto de la autovinculación también se mira mucho en el área profesional, ¿no? El hecho de que hayan personas con estilos de apego inseguros que no puedan trabajar en equipo también es algo que vemos muy a menudo. Sí, así es. Y que de algún modo buscamos resolver y acompañar al paciente para que logre esa autovinculación. Porque en el fondo es lo que está haciendo que lo busques en otro lugar que no eres tú mismo, ¿no? Claro. Y buscando ese reconocimiento y esa validación e incluso esa regulación afuera. Y ya por último, ¿qué es el apego seguro y cómo se puede lograr? El apego seguro es la manera de correspondencia que encontramos en relaciones saludables, ¿no? En donde haya reciprocidad, en donde haya aceptación, en donde... ¿qué pasa? Sí, donde sea, es que es como una plataforma desde la que puedes despegar para seguir creciendo. Ese es el objetivo del apego seguro, favorecer esta continua reflexión. Como darle la bienvenida al otro y sentirte bienvenido en la mayoría de tus interacciones, no venir tan condicionado. Qué bonito. ¿Algún mensaje final que le quieran dejar a la audiencia? Solo identificar, darnos cuenta que si la mayoría de nuestras interacciones han generado emociones negativas, angustia, melancolía, tristeza, o nos han de algún modo confrontado constantemente, no solo rodearnos de un entorno amoroso, de un entorno sano, porque si resulta que mi núcleo social también tiene un estilo de apego que no es sano, eso puede terminar reforzando mis vínculos negativos. Pues buscar ayuda, buscar un acompañamiento terapéutico, comprometernos, ser constantes. Es un proceso, no voy a generar un estilo de apego seguro en un mes, en 3 sesiones. Los pacientes constantemente te dicen, ¿pero cuándo lo voy a lograr? Tienes 35 años relacionándote de este modo. Estamos trabajando en deconstruir algo que no es bueno ni sano para ti y eso va a requerir trabajo, responsabilidad, compromiso. Sí, de acuerdo. Y también resaltar que los estilos de apego inseguros no están ahí y sirven para clasificarse y juzgarse. O sea, la verdad es que más bien eran las estrategias que estaban disponibles en ese momento en que no hubo una figura de apego disponible. O sea, son mecanismos de supervivencia psicológica. Entonces, si alguien se identifica con algún estilo de apego en particular, no es razón para empezar a juzgarse o para decir que están haciendo las cosas mal, más bien es un momento para reflexionar cuáles son las estrategias que me quedé de la infancia y pensar en hacerlo de otra manera si es que me están causando mucho sufrimiento.